hechos es posible que no se vieran, pero porque la mayor parte de las historias que más me interesan no suelen apuntar al techo prácticamente nunca. Y entonces, pues a lo mejor podría haber habido techos, pero no se ven. La estructura, yo no he logrado nunca ver la famosa película de William K. Howard, escrita por Preston Power and the Sturges, Glory. El poder y la gloria, que es del año 33, pero que efectivamente, por lo que he visto, tenía una estructura que era en cierto sentido parecida. Y que en el fondo lo que me encuentro es que a mí lo que me gusta más de Ciudadano Kane, que hay muchas cosas que me gustan muchísimo, no son las más famosas, sino hay como una especie de historia marginal, secreta y semioculta, que es la que me gusta, y en cambio la parte como más vistosa que tiene un elemento que la encuentro, como diría yo, la palabra quizá más exacta es descortés, maleducada en un cierto sentido y ostentosa. Es decir, una película que para mí representa lo contrario del ideal del cine americano clásico en el sentido que pueda ser Hawks, pongamos por ejemplo, o aunque tiene planos que tiene una procedencia claramente fordiana, de Ford, de que es una película que está llena de planos con efectos de montaje, de encuadres retorcidísimos, de buscarse unas posiciones de la cámara. A mí estos primeros planos que hay de la muerte de Kane, por ejemplo, siempre me producen una irritación enorme porque me parecen todos exagerados, desmedidos y montados. Entonces, es una película que yo me pregunto siempre, si yo esta película la veo sin saber nada de ella, sin ser una película famosa, siendo de un autor desconocido, probablemente pienso, este es un joven que ha visto mucho cine y que es muy pretencioso. Y probablemente, a lo mejor, digo, qué lástima, porque es una película que tiene cosas que están muy bien y tiene cosas que me irritan mucho. Y eso, después de verla 20 veces, me sigue produciendo siempre la misma sensación. O sea, por un lado me gusta mucho, me fascina enormemente, y al mismo tiempo siempre me deja la mosca tras la oreja. Hay algo en la película que me chafa. Y que para mí, eso que me gusta, en cambio, lo encuentro plenamente y puramente en la siguiente película de Orson Welles, que es Los Ambersons, y que hasta que hizo Campanadas a medianoche fue la que más me gustó, pero con una gran distancia. O sea, para mí entre Los Ambersons y Kane no hay color. Incluso me parece una película de estructura narrativa mucho más audaz, Los Ambersons, que esta, que me parece una cosa como muy construida, muy artificiosa, y que no es tan nueva, que en la literatura hay ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí tiene una fama como desmedida y excesiva, y no es una película que me sea particularmente simpática. Es un poco un problema casi afectivo de una película con la que he tenido evidentemente una relación pues muy estrecha, verla 21 veces a lo largo Claro, de claro, 30 fíjate si años. le llega a gustar mucho. Pues, pero es un tema que comprendo que es totalmente personal y que No, va a no, dar pero en no. absoluta No, no, Ahora, hay sorpresa. una cosa, perdóname, por ejemplo, una cosa que dice Miguel. Nosotros tenemos la primera información ya poderosa, me parece que en Film Ideal el 62, cuando la revista Sight and Sound elige las mejores películas de la historia del cine y sale Ciudadano Kane, y entonces en Film Ideal se hace un gran despliegue de Ciudadano. A todos habíamos oído hablar de esta película llamada El Ciudadano, vía Argentina, sudamericana y tal. Pero dice Miguel, ¿qué hubiera pasado si la vemos sin tener esos antecedentes? Pero ojo, sin tener esos antecedentes en el año 41. Es cuando a mí me hubiera gustado verla, porque cuando la vemos nosotros también hemos visto todos mucho cine, aunque tengamos 20 años o 22 años, pero hemos visto muchas películas, ya sabemos que muchos planos no nos van a... Tenemos los antecedentes, como tú dices, hay muchos planos de John Ford, de Howard Hawks, etcétera. Pero esto visto en el año 41 es como un repaso a lo que se había hecho hasta entonces en el cine, en esos primeros 40 años de existencia, o 30 y tantos años. Y entonces eso yo creo que hubiera producido un choque muy grande. A mí el choque me lo sigue produciendo por cosas que, como tú dices, Miguel, ya existían. Pero la fotografía a mí me encanta. O sea, la primera vez que realmente vemos personajes reales, que es en la sala de proyección, es nuevo. Esos dos proyectores que entran por ahí, las sombras, cómo encienden todos los cigarrillos, los puntos de fuego. Claro, yo entiendo que en el estudio dijera, oye, esto está muy bien, muy bonito, pero no se ven bien las caras, ¿eh? Esto es un tipo de cine raro. El deslizamiento de la cámara... Estaba hablando ya de la, ¿cómo se llama esto? El Steadicam. La cámara ya sube por arriba, se mete, aunque haga el truco de con la lluvia pegando en los cristales cuando van al club donde está ella. Pero sobre todo, la música es una música nueva, no se ha empleado yo creo hasta ese momento en el cine, y la dirección de actores que yo decía antes, a mí me parece sorprendente para un primer No, yo director. quería tranquilizar a Miguel porque esa sensación que tuvo él la hemos tenido mucha gente, porque, pero yo lo atribuyo a otra cosa. Cuando nosotros vemos Ciudadano Kane, hemos visto ya, no solamente lo que allí donde había bebido Wells, sino las obras que habían bebido en Kane. Entonces, muchas de las cosas que otros han explotado como secundarias,
las hemos visto ya cuando vemos Kane, con lo cual es una película ya que ha sido, digamos, sacada de la tumba y Sí, despedazada. entiendo muy bien, claro. Entonces, Por ejemplo, La mujer pantera es después de Kane, claro, y claro. tiene algunas cosas. Ahora, yo decir que, por ejemplo, no sé, tú, creo que Miguel también conoce, o conocéis todos, la versión del cincuentenario, esa que tiene además las opiniones de Scorsese, Frankenheimer, Brian De Palma, Corman, Robert Wise, todos ellos, ya gente con una gran experiencia y demás, apoyan la idea de que realmente era, si no revolucionaria, por lo menos evolucionaria. Porque dicen que realmente ahí se dan una serie de circunstancias. Y yo viéndola otra vez, tantas veces que la ves, llega un momento que cuando me olvido de todo, de la técnica y todo, y me dedico a la película, centrado como se coge un libro que uno quiere y empieza a leerlo con pasión, pero tranquilo, creo que le descubro otra vez en la película todas esas novedades que tiene, en el encadenado de las palabras, en la profundidad de campo, pero no como profundidad de campo, sino como situación de personas que hablan y que no hay que interrumpir el corte y el contraplano. En las escenas, por ejemplo, maravillosas de la niñez de él, en Agnes Moorehead, que es una cosa extraordinaria, como está esa mujer, en todos esos actores que actúan por primera vez, y en el uso que hace Wells, que desde luego era consciente de que había visto, como era lógico, la gente interesada de Nueva York de los años 30 al 39, había visto todas las vanguardias europeas y habían visto el cine que les apasionaba, aparte de conocer a los americanos y todo eso. Pero esa sensación yo también la he sufrido, y recuerdo, no sé, un amigo nuestro de Film Ideal, Gonzalo Sebastián de Rice, le pasó que la vio también fuera, ya cuando yo la había visto en Buenos Aires, y mandó una postal que todavía tengo y dice: he visto Ciudadano Kane y no es para tanto. O sea que esa fue la frase que decía mucha gente. Y no es para tanto. Sí. Pero quizá porque a mí también, hoy sí me parece. Pero también íbamos pensando, por lo menos, la vimos en el año 66, que es cuando estuvo en Valladolid y luego se estrena en el Callao, me parece. Se estrenó en el Callao en una versión doblada, dirigida por... Salvador Arias, ¿no? Sí, no, la que se estrena no es la misma. La que se estrena en el Callao la dirige León Klimovsky. La versión de doblaje, que la hizo muy bien Klimovsky. El doblaje lo filma Salvador Arias, ¿eh? Sí, pero es que hubo 2 doblajes de Ciudadano Kane. Entonces, evidentemente, no es que fuéramos a ver la mejor película, pero sí ibas con esa cosa de decir, y ojo, sigue pasando las décadas, siguen pasando los años y sigue siendo la número 1 en la votación más prestigiosa, que es Sight and Sound, en la que eligen directores, críticos de todo el mundo, y no hay quien mueva a Ciudadano Kane. Es que lleva 40 años, ¿no? No, yo que voté, por ejemplo... 62, 72, 82 y 92, y sigue Ciudadano Kane. En el 62 que yo estaba en activo como crítico, voté los Anderson. No, nada de ella, voté los Anderson en vez de Kane, porque a mí me gustan mucho los Anderson. Y creo que, como dice Miguel, si hubiese sido la primera película, o su contrato no hubiese sido tergiversado después, probablemente por las dificultades de esta, los Anderson habría sido quizá la película de un cierto tono literario más importante quizá del sonoro al acabar el siglo, posiblemente, ¿eh? Y además uno de los grandes retratos de la sociedad americana en todos los aspectos. Yo creo que lo que también se nos olvida era la personalidad de Wells en ese año, en el año 39, 40, 41. Wells era una figura nacional que el cine venía reclamando para que fuera Hollywood, y que él se resistió, hizo alguna prueba, etcétera, y finalmente va. Yo creo que él llega a Hollywood con la idea de hacer algo nuevo, algo distinto, algo que no está en la industria en ese momento. Se pone a estudiar y, como dice Miguel, coge muchas cosas porque ve que prácticamente casi todo está inventado. Los techos pues están en La Diligencia, por ejemplo, pero toda la secuencia Eduardo, interna... si tú lo sabes, ¿por qué se produce el cambio del Corazón de las Tinieblas? Él va a hacer una obra distinta que es El Corazón de las Tinieblas. ¿Por qué se pasa a Ciudadano Kane? Pues probablemente eso lo sabe mejor Juan, pero probablemente sencillamente porque no puede hacerla como él quiere en ese momento. Hay dos cosas, que el coste preventivo, él tenía manos libres siempre que no pasase de $500.000, y el coste preventivo que hacen, el presupuesto del Corazón de las Tinieblas, se coloca en $1 millón, y además de eso, la actriz que él elige, que es Dita Parlo, al ser austriaca no puede viajar. Tiene el visado. No tiene visado. Y entonces, visto eso, pues empieza la búsqueda desesperada, que en eso sí que tiene una parte de culpa en su carrera, porque esa búsqueda desesperada de un segundo proyecto, en el cual pasa por una novela policíaca, en el que pasa por otra cosa desarrollada en México, y en el que pasa por esta, le hace perder ese tiempo. Él tenía una cosa como de 2 años, y se le han pasado ya un montón de meses. Sí, pero como dice Eduardo, él era una personalidad en el 39, 40, 41, y Hollywood en ese sentido siempre te da carta blanca. Hay un cuento de Scott Fitzgerald
Maravilloso, sí. En donde Las hace historias de Pat referencia al Hobby, pobre sí. Pat Hobby a él y dice, es el tío de la barba ese, lo llama así. Sí, sí. Ese de la barba que hace lo que quiere. Pero anda en Hollywood no contrato. deja de- Pero, no sé, podía haber hecho... Yo creo